La escatología es tal vez la parte de la teología que se refiere a los contenidos más abstractos, si la unimos al tratado sobre la Trinidad. ¿Qué entendemos por escatología? La escatología es aquella parte de la teología que considera, que reflexiona sobre los novissima, que se dice en latín. Porque reflexiona sobre las realidades últimas, los novísimos en español. ¿Qué es lo que le pasará al hombre después de la muerte? ¿De dónde surge la reflexión escatológica dentro de la Iglesia patrística? Está estructurándose la teología en los primeros siglos y entonces surge la necesidad de que la Iglesia pueda leer la palabra de Dios y extraer de ahí y elaborar un sistema que dé respuestas a los porqués más profundos de la vida del hombre. ¿Qué es lo que le va a pasar? ¿Cuál es la finalidad de la vida del hombre? ¿Qué nos ocurre si seguimos las enseñanzas de Cristo? ¿Qué nos ocurre si no las seguimos? Se necesita un sistema orgánico, una cosmovisión unitaria de la fe que responda a todas las realidades de la vida del hombre. Uno de los pilares de la doctrina cristiana es que la vida no acaba con la muerte, que hay una componente eterna en el hombre, que el hombre es eterno, fue creado para la eternidad. Esto hace que la necesidad de que haya una doctrina, la escatología, que dé respuesta a esas realidades últimas para poder tener una visión unitaria del hombre. La antropología teológica nos habla de qué es el hombre, de dónde viene el hombre, cuál es su misión. La escatología completa este ciclo del hombre diciendo cuál es su realidad última, cuáles son los posibles destinos de la vida del hombre una vez acabado su camino sobre esta tierra. En este punto sobre la escatología vamos a tratar tres apartados. El primero es el desafío que encuentran los santos padres para unir las diferentes escatologías presentes en la Sagrada Escritura, tanto las del Antiguo Testamento como las del Nuevo Testamento, unir eso, unir el dato bíblico, que ya en sí mismo es un dato complejo, no es un dato simple, único. ¿Cómo unir eso con la escatología presente en la mentalidad grecorromana? Y no solo cómo unirlo, sino cómo hablar con un lenguaje grecorromano de unas realidades que son ajenas a la cultura clásica griega y romana. El segundo punto es un elemento que es continuación de la antropología. El cuerpo y el alma. Al final de los días, el cuerpo resucitará, no resucitará, resucitará con una consistencia igual a la que tenemos ahora. Seremos jóvenes, seremos ancianos, seremos enfermos, seremos sanos. ¿Qué es el cuerpo glorioso? Cuando resucitemos, cuando vayamos al paraíso o al infierno, ¿iremos con cuerpo y alma o solo el alma es inmortal? La inmortalidad del alma es un lenguaje mucho más inteligible para un griego o para un romano, porque la evidencia de que la materia se corrompe y muere, eso está clarísimo para cualquier persona, no necesariamente una persona culta, ¿no? ¿Qué significa eso de que el hombre es cuerpo y alma integrado, no dos pedazos que se pueden separar y uno se corrompe y otro permanece para siempre? Todo eso
es punto de discusión, punto de reflexión para los santos padres. Y el tercer punto es la cuestión de un punto particular, que es la cuestión de intentar conocer, o yo diría incluso controlar, cuándo será el día y la hora en el que acabará este mundo mortal. A causa de la inseguridad que produce no saber ni el día ni la hora, por supuesto de la muerte, pero mucho más de esta historia humana, ¿no? Sobre la Tierra. De ahí surgen doctrinas como las del milenarismo, ¿no? En un mundo griego, la realidad de pensar en una realidad que dura para siempre y que va a cambiar con el fin de este mundo material es muy difícil de entender. Ya en el Areópago, cuando Pablo habla ante, digamos, podríamos decir, la élite intelectual ateniense, ya se ve que es difícil que entiendan el concepto de resurrección del cuerpo, ¿no? Esa vida futura. Y pues algunos se ríen de él, otros le dicen te escucharemos otro día, ¿no? Entonces será un desafío realmente para la primera iglesia poder dar respuesta a esto, ¿no? Luego, el otro problema del milenarismo nace, como decíamos, de esta necesidad de seguridad que tienen los cristianos, ¿no? No podemos saber cuándo va a acabar este mundo, y empieza una lectura basada en la numerología, basada a veces más en una mentalidad mágica que en una mentalidad religiosa. La religión cristiana difiere mucho de una mentalidad mágica. La religión cristiana mira hacia Dios, hacia un Dios providente, y sabe que está en sus manos. El que controla es Dios. Nosotros estamos en sus manos. Sin embargo, en una mentalidad mágica, es el hombre el que quiere controlar la realidad. Incluso si es necesario hacer pactos con las divinidades o con las divinidades demoníacas para poder controlar lo que va a pasar, ¿no? Las doctrinas milenaristas que encontraremos en los primeros siglos, incluso entre los santos padres ortodoxos, ¿no? Es lo que se llamará la doctrina quiliástica. Quiliástica o quiliasmo es la traducción griega del concepto del milenio. Ese milenio sobre esta tierra que marcará el inicio de la eternidad. Entonces, el querer considerar ese milenio que aparece en la Sagrada Escritura como efectivamente un periodo de 1000 años, ¿no? Y el poder contabilizar cuándo empezará, será, digamos, una filtración, una mentalidad mágica, supersticiosa, dentro incluso de la teología cristiana, no solo de los cristianos de a pie. Estas realidades que nos pueden parecer tan lejanas, no lo son realmente. Encontramos con el inicio del nuevo milenio un renacer fortísimo de las mentalidades mágicas, ¿no? Ahora, muy de moda la Cábala o la New Age, ¿no? Realidades espirituales, digamos, organizaciones de tipo espiritual que vuelven a intentar rescatar esa mentalidad mágica de la escatología, o los conocidos fines del mundo de los testigos de Jehová, ¿no? Que van calculando la fecha de cuándo acabará este universo material, ¿no? Por otra parte, otro elemento de actualidad de la escatología de la iglesia primitiva es la mentalidad materialista. La mentalidad materialista de la época grecorromana, aunque hubiera también un resurgir de la espiritualidad, pero a nivel práctico era muy materialista, se asemeja bastante al materialismo que tenemos actualmente. Y hoy, como entonces, urge que los cristianos podamos dar razón de una fe
que nos habla de una vida que no termina.